Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Conversábamos con la persona invitada de hoy, previo al programa, de que quienes escuchamos y amamos la radiodifusión extrañamos su voz en la esquina de los grandes acontecimientos. Periodista, político, escritor, una figura prominente de nuestra cultura y de la comunicación, don Armando Vargas está hoy con nosotros. Gracias, don Armando, por aceptar la invitación. Hombre, Roberto, yo encantado de estar aquí y de compartir con ustedes en este programa que goza de un público muy fiel, que lo sigue permanentemente a través de las 5 temporadas ya. 5 temporadas ya, sí. Casi 100, acercándose a 100 programas. Ya vamos al programa número 100, nos dice Flor Quesada, Cristian Arce, del equipo de trabajo de la biblioteca y de la producción de este programa. Muy honrado con la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Gracias, don Armando. Justamente viene usted en representación de nuestro presidente Juanito Mora, ¿verdad? Así lo consideramos quienes apreciamos la historia y quienes conocemos, no tanto como usted, pero sí respetamos la trayectoria del presidente Mora, porque no se puede decir jamás el expresidente Juan Rafael Mora. Y nos va a ilustrar usted, ha escrito don Armando libros importantísimos relacionados con esta gran figura, como Abraham Lincoln y Juan Rafael Mora, hermanos en el ideal de liberar a los pueblos de la esclavitud, el imperio de Brasil y la República de Costa Rica en la encrucijada de la guerra patria, polifonía del padre de la patria, en fin, el lado oculto del presidente Mora o del presidente Juan Rafael Mora, que podríamos empezar por ahí, don Armando, el lado oculto del presidente Juan Rafael Mora, a grandes rasgos, ese título tan sugestivo de esa gran figura de la campaña nacional y de la historia de Costa Rica. Con mucho gusto. Si me permiten la precisión, claro, yo no represento a nadie, y mucho menos a Juan Rafael Mora. Soy un estudioso de la trayectoria de don Juan Rafael Mora, padre de la patria, declarado por la Asamblea Legislativa libertador y héroe nacional en el año de 2010. Y cuyo bicentenario celebramos de su nacimiento en el año de 2014. Juan Rafael Mora es la figura más destacada de Costa Rica del siglo XIX. Y es el padre de la patria porque él fue vicepresidente del primer presidente de la República, José María Castro Madrid, y ese gobierno de Castro Madrid y Mora, aunque Juan Rafael Mora estuvo unos meses, un periodo, y luego salió, pero luego volvió porque el Congreso lo llamó para sustituir a don José María, que había renunciado, etc. Ese gobierno pasó el decreto, dio a conocer el decreto por el cual Costa Rica dejó de llamarse Estado Libre de Costa Rica para denominarse República de Costa Rica. Pero como sucede con tantas otras cosas en la vida de los pueblos, a quien le corresponde construir las bases institucionales de la República como forma de organización de la sociedad, para superar las caducas instituciones, leyes, costumbres, usos de la época colonial de 300 años que Costa Rica estuvo bajo el dominio de España. Esa tarea le corresponde
a la administración de don Juan Rafael Mora, que va de diciembre de 1849 a agosto de 1859. Y cuando hablamos de la construcción de las instituciones de la República, en particular lo ve uno en el poder judicial, que se fortaleció y creció de una manera impresionante. Toda la concepción original de ese tercer poder tan importante, poder independiente de la República, es de ese periodo. Contó desde luego con el apoyo de un magnífico equipo de juristas costarricenses y de otros países, particularmente de Guatemala, que le ayudaron a desarrollar toda esta institucionalidad. Pero así en lo que concierne a la educación, la ley de educación de 1858 es la que establece la gratuidad y la obligación universal del derecho a la educación en todos los niveles, pero particularmente en lo que entonces se llamaba la educación elemental o primaria. Decisión legislativa que unos años después, en 1869, es elevado a rango constitucional. Le correspondió construir el hospital que había anunciado o que había decidido establecer en San José el anterior presidente Castro Madrid, el Hospital San Juan de Dios. Pero ese hospital se construye en los primeros años de la administración de Mora y está listo en 1855 para prestar servicio durante la gran emergencia que fue la Guerra Patria Centroamericana de 1856 y 1857. Entonces, cuando se ve en la perspectiva del desarrollo de los siglos de Costa Rica, esos 10 años de la administración Mora fortalece el Estado, fortalece la identidad de una manera extraordinaria o establece los fundamentos de una identidad y además crea este sentido de pertenencia, de comunidad. Cuando hablo de la identidad es porque en la Guerra Patria Centroamericana, que le costó a Costa Rica fácilmente 1.500 personas muertas en combate, más cerca de 10.000, 9.854, si no me equivoco, que perecieron por la epidemia del cólera como consecuencia de la primera etapa de la Guerra Patria. Claro. Porque en las grandes tragedias y en las grandes victorias de los pueblos es donde se forja su identidad. Los elementos que había dispersos en ese crisol del sufrimiento y del triunfo de la Guerra Patria Centroamericana surge el fundamento de la identidad nacional, que muchos de nosotros hemos cantado en el himno nacional sin tener conciencia o sin tomar conciencia de que el poeta José María Billo Celedón en 1903 recoge los elementos esenciales de la proclama de don Juan Rafael Mora del 20 de noviembre de 1855, cuando alerta al pueblo de la posibilidad de ir a la guerra contra la esclavitud, de la invasión, del expansionismo esclavista procedente de la Unión Americana. Ha llegado el momento que os anunció. Esa es la de marzo, el 1 de marzo del 56. Y entonces los principales elementos de aquella proclama son poetizados en el mismo orden que figuran en la proclama por Billo Celedón, y es el himno nacional que cantamos. Vale decir, el concepto de patria y el patriotismo
y los rasgos identitarios más fuertes del costarricense que recoge el himno nacional tiene su origen en aquella primera proclama de don Juan Rafael Mora. Las proclamas del presidente Mora fueron 20 hasta este momento que se han recogido. Debe haber más. Y desde luego que lo importante ahora es leer la epopeya centroamericana de la Guerra Patria, pero también leer el pensamiento de Juan Rafael Mora y su equipo de colaboradores desde la actualidad, porque tiene un mensaje permanente para los costarricenses. Y cuando se lee, digamos, las proclamas desde ahora, con los pies sobre el suelo, en la Costa Rica del 2024, resuenan las ideas, resuenan los sentimientos, reverberan en el alma del costarricense. Y esa lectura actual de lo que hizo y dijo el presidente Mora es desde luego de gran beneficio para tener un fundamento sobre el cual proseguir la construcción de los destinos nacionales. Estamos hablando de la gran figura del presidente Juan Rafael Mora, y a eso se refiere usted, don Armando, y podemos, para continuar en el segundo segmento del programa, cuando habla del lado oculto del presidente Mora, es porque de algún modo hemos ignorado esos valores que usted está destacando de ese gran personaje. Efectivamente. Vamos a ir entonces a la pausa. Y hablamos después de qué es el lado oculto del presidente Mora. Con mucho gusto. Para decirle en el segundo bloque del programa, como decíamos antes, los micrófonos son suyos. Vamos a una pausa. Gracias. Estamos con don Armando Vargas y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, y vamos a pedir a don Armando Vargas Araya que continúe con esta explicación y con esta ubicación histórica, humana, trascendental de nuestro querido y recordado Juanito Mora. No tan recordado en algunos casos. Cada vez más, porque hoy día el retrato de Juan Rafael Mora está en cada uno de los 5,000 centros educativos de Costa Rica, en cada una de las oficinas de Costa Rica en el exterior y en muchas dependencias del gobierno, como el constructor de la República y como el gran héroe de la segunda independencia nacional que se obtiene con el triunfo sobre aquella invasión procedente de lo que hoy día son los Estados Unidos de América. ¿Por qué el título del lado oculto del presidente Mora? Porque hasta ese momento se hablaba mucho en contra de Mora. Se había hecho una fama denigratoria de Mora y todo su equipo. ¿Por qué? Porque él fue derrocado en el año 59 y víctima de un asesinato de Estado, según lo ha catalogado el Poder Legislativo de Costa Rica, en 1860, por intereses personales, por diferencias familiares, por intereses pecuniarios de dinero, ajenos al interés general de la patria. Su derrocamiento obedece al hecho de que había abierto el Banco Nacional de Costa Rica, un banco tan avanzado que nació para servir a Centroamérica, que combinaba
capital extranjero, viniendo del Reino Unido, capital de empresarios costarricenses y capital del Estado costarricense. Hasta ese momento, en los libros de teoría económica y particularmente de algunos economistas de Francia, se hablaba como una posibilidad de que el Estado participara en este tipo de actividades. Y Juan Rafael Mora lo pone en marcha. Y un historiador de banca y finanzas de Costa Rica, Villalobos de Heredia, él señala, don Bernardo, que el día que se abren las puertas del Banco Nacional de Costa Rica, comienza el conteo regresivo de la administración de Juan Rafael Mora. Y en eso hay consenso de historiadores y estudiosos de México, de Estados Unidos, de Francia, de Costa Rica, que ese fue lo que disparó el derrocamiento y posteriormente el asesinato de Mora. Pero Juan Rafael Mora fue asesinado 2 veces. Físicamente, el 30 de septiembre de 1860, frente a un árbol de jobo en la parte baja de Punta Arenas. Porque en Punta Arenas hablan de la parte baja, la punta, y la parte alta, la angostura. La angostura. Aunque yo veo todo parecido, no veo grandes diferencias. Pero todavía en la mentalidad de Punta Arenas, abajo es la punta y arriba es la angostura y el cocal. Pues bien, él es fusilado ahí físicamente. Pero durante 5 años más, los adversarios de Mora, sus enemigos, van elaborando, como si viviéramos en la época de la posverdad actual, una desfiguración, un desprestigio de la nombradía, del respeto que gozaba la figura de Juan Rafael Mora, e inventaron todo tipo de falacias. Y los errores de él, como dijo don Cleto González Víquez, del tamaño de un grano de mostaza, lo hacían parecer como una montaña. El segundo asesinato de Mora fue entonces, llevó por lo menos un periodo de 5 años. Y los documentos principales, está un folleto que se publica para justificar lo injustificable, el golpe de Estado de agosto de 1859, y un segundo folleto peor que se publica para tratar de justificar lo que no tiene perdón de Dios, que fue el asesinato de Juan Rafael Mora en Punta Arenas en 1860. Don Eugenio Rodríguez Vega, el gran intelectual, rector de la Universidad de Costa Rica, sociólogo, abogado, funcionario de óptima categoría, escribió en su biografía de Costa Rica que el costarricense aún se avergüenza del crimen de Estado de que fue víctima Juan Rafael Mora. Y Roberto Murillo, el filósofo, ¿cómo no?, escribió que todavía hay un reconcomio en el alma costarricense por el vacío artificial que se produjo con el asesinato de Juan Rafael Mora. Dichosamente, a los 150 años de la victoria centroamericana sobre la invasión esclavista procedente de Norteamérica, en el año de 2007, aparecieron varias publicaciones, entre otras el libro del lado oculto del presidente Mora, y comenzó a crecer un interés que no es que estaba dormido, pero que estaba avasallado por la leyenda sombría de Mora. Debo decir que entre las muchas satisfacciones que he tenido fue una,
de don Enrique Montealegre, un caballero con el cabello blanco como el suyo, don Roberto, que un día me lo presentan en la Universidad de Costa Rica y me dice, usted es fulano de tal, usted me engañó, usted me ha mentido a mí. Y le digo, qué interesante, don Enrique, cuénteme, no recuerdo haberlo visto antes, es la primera vez que nos vemos. Me dice, es que yo compré su libro, El lado oculto del presidente Mora, y me dije, al fin hay un valiente que cuenta la historia de este sinvergüenza. Montealegre. Y dice, he leído el libro 3 veces. Por primera vez subrayo notas de pie de página. Usted me engañó, porque usted me descubrió la verdad de Costa Rica. Y yo he cambiado mi manera de ver a mi país gracias a la revelación de este libro, porque nosotros nos creamos con la leyenda negra que inventaron el entorno de los que derrocaron a Mora y lo fusilaron después. Y eso es lo que se repetía. Y a partir de ahí ha venido como un despertar cívico, como un renacer del patriotismo en torno a la figura de don Juan Rafael Mora. En el 2014, con don Raúl Aguilar Piedra, de tan grata memoria, él y yo recogimos 140 textos de Juan Rafael Mora. Discursos, proclamas, cartas, órdenes, telegramas, un folleto, etc. Porque cuando el recordado Juan Durán Lucio, profesor de literatura, después de leer El lado oculto del presidente Mora, fue a la librería Lehmann buscando los textos de Mora y le dijeron, no, Mora no escribió. Mora no escribió. Y él se dio a la tarea de publicar un pequeño libro con unos textos originales de Mora. Pero de ahí nació el gran desafío para don Raúl Aguilar y para mí. Ambos acabamos de pensionarnos, él del Museo Juan Santamaría y yo del trabajo en la empresa privada, y nos empeñamos en recopilar originales de Mora. Y encontramos nosotros dos, jubilados, sin apoyo institucional ninguno, 140 textos. Estimamos que debe ser 1/3 de lo que hay de escritos de Mora dentro y fuera de Costa Rica, pero todavía ninguna institución se ha empeñado en lograr aquello. Debo decirle ahora que como parte del despertar del interés en Mora, fuera de Costa Rica ha crecido mucho, y la editorial de Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, incluyó en su catálogo del 50 aniversario de aquella editorial este libro que se llama Juan Rafael Mora y la Guerra Patria, Costa Rica versus el expansionismo esclavista de los Estados Unidos 1850-1860, que circuló en Cuba y en algunos otros países de América Latina también. Y con esta edición ya sería la 4ª edición de El lado oculto, porque esta es una versión latinoamericana, por así decirlo, ampliada, con más documentación, etcétera, etcétera. Y se han impreso 45,000 ejemplares de este libro, que la satisfacción que uno tiene es que haya sido leído y estudiado por muchas personas. Y hoy, con la invitación a este programa, le he dicho a doña Laura, la directora de la Biblioteca Nacional, que le traje 2 ejemplares para que estén disponibles aquí en la Biblioteca Nacional. Muy honrados, de verdad, don Armando. No cabe duda que hay una acuciosidad periodística cuando usted elige el título, El lado oculto del presidente Mora, en el que agradablemente y vivencialmente cayó en la trampa don Enrique Montealegre. Pues sí, ese título lo escogimos, nuestra hija menor estaba en el colegio y entonces sus compañeritas venían a estudiar a la casa con ella
y yo ensayé varios títulos del libro. Y me decían, qué bostezo, papá, con esos títulos. Hasta que al fin me recordé el proyecto de Pink Floyd, que él tiene una melodía que se llama The Dark Side of the Moon, y que ahora los chinos resulta que han alunizado del lado oculto y ya han mandado imágenes, pero hasta aquel momento no se sabía. Y entonces dije, claro, esto es como la luna verla del otro lado. Hemos conocido la leyenda negra de Juan Rafael Mora y aquí vamos a presentar particularmente en torno a la guerra la figura de Mora. No es una biografía, no ocupa toda la vida, ni hace un balance de su administración, pero ese era el propósito, de que el Juan Rafael Mora, mejor conocido fuera de Costa Rica, también hubiera posibilidad de conocerlo dentro de nuestro país. Pues como los chinos, don Armando Vargas ha iluminado ese lado oculto de la luna en el sentido de esa parte ignorada, en muchos casos adrede, de el presidente Juan Rafael Mora. Don Armando, muchísimas gracias. Encantado de acompañarlo y muchas gracias y lo felicito a todos los que participan en este programa. Gracias, muy honrados con su presencia y con su participación. Hemeroteca en la que he pasado muchas semanas, muchos meses, demasiadas horas, gastándome la vista entre el polvo de los periódicos viejos para encontrar las huellas de Mora y sus actos, sus palabras, sus dichos. Impresionante. Y ese tesoro está guardado aquí, donde estamos conversando en este momento. Así es, en nuestra querida y benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Gracias de nuevo, don Armando. Gracias a ustedes. Creo que hemos quedado todos conmovidos y conmovidas por esta disertación, por esta luz que arroja don Armando Vargas sobre el presidente Mora. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.